Señoras y señores, Checo Pérez acaba de finalizar en la 17ª posición en el Gran Premio de Japón de este año 2026, en la que yo creo que ha sido su mejor carrera en muchos años, porque la carrera que hizo hoy Checo Pérez pasó muy desapercibida. ¿Y por qué digo que es una carrera muy desapercibida por parte de Checo? Por varios factores. Uno de los factores principales es el hecho de que Cadillac actualmente está corriendo en el fondo de la tabla. Esto significa que gran parte de la carrera no aparece en la transmisión, no los enfocan, es difícil saber lo que está pasando porque tampoco estás escuchando los radios constantes de los pilotos. Y hoy Checo hizo una carrera que yo hace mucho tiempo que no veía, también por factores por ahí, por el hecho de que está cómodo con el auto, tiene un equipo que sí confía en él, a diferencia de lo que pasaba en Red Bull, que eso ya vamos a hablar más tarde. Y una 17ª posición que, si bien por el número no parece un gran resultado, pudo liderar la Fórmula 1.5, si querés, que es en la que participan Cadillac y Aston Martin. Y no solo pudo liderarla, sino que estuvo más cerca de la media tabla que de esta Fórmula 1.5. ¿Por qué? Si uno se pone a mirar el resultado final, se pone a ver los tiempos de vuelta, el promedio de vuelta de, por ejemplo, Alex Albon, que fue el piloto más lento de la sola media, fue un 1.36.3. Checo, por su parte, tuvo de promedio de vuelta un 1.37.0, es decir, 7 décimas más lento que Albon. Bueno, su compañero de equipo Bottas tuvo un promedio de vuelta de 37.8, es decir, 8 décimas más lento que Checo en promedio. Y uno dirá, bueno, pero tuvo problemas Bottas con el auto, habrá tenido problemas con esto y con otro, no. De hecho, Bottas salió a decir que simplemente este fin de semana Checo estuvo mejor, que tuvo un mejor ritmo y que, y que, y que simplemente tuvo un mal setup, tuvo un mal arreglo de setup, tuvo problemas con las gomas, con los neumáticos y que simplemente Checo tuvo un mejor día. Entonces, ya sabiendo esto, vámonos para atrás, porque uno dice, bueno, está bien, fue muchísimo más rápido que Bottas, habrá sido así todo el fin de semana. No. La primera práctica libre fue bastante normal. Checo quedó 18º, Bottas quedó ahí atrás. Eh, ahí parecía que empezaba normal, parecía que iba a ser un fin de semana, eh, sí, lineal. No fue el caso para Checo, de hecho fue parecido a lo que pasó en China. En China había podido rodar muy poco, no pudo hacer la sprint qualifying, tuvo mucha desventaja con Bottas. Y este fin de semana fue algo parecido. Si bien pudo hacer una relativamente constante práctica número uno, rodando incluso mejor que Bottas, en la práctica número 2 apenas pudo girar y la vuelta que hizo fue como un segundo y pico más lento que Bottas. Entonces ahí ya vuelven los fantasmas, ¿no? De bueno, otra vez a remar de atrás, a no girar, a tener que usar la clasificación para adaptarte al circuito, al auto, a la degradación, etcétera. Gracias a Dios, Checo al día siguiente en la FP3 pudo tener una sesión no excelente, pero dentro de todo decente. Y ahí sí ya marcó un ritmo de vuelta muy parecido al de Bottas, habiendo tenido una sesión menos. Y a todo esto hay que tener en cuenta que se giró muy poco con tanques llenos. En las prácticas libres se hizo muy poca práctica y ya sabemos que teóricamente Bottas es un piloto más de clasificación y Checo siempre fue un piloto más de carrera. Yo acá vengo a desmentir algo. Checo ya no es más un piloto solo de carrera. Checo demostró ahora que ya es un piloto que clasifica bien. Ya no es el Checo de 2020, 2021, 2019, que le sacaba 1 o 2 décimas a Stroll, que 2021 que por ahí clasificaba octavo, noveno con Red Bull, 2020 que incluso sufría también en algunas clasificaciones. Checo desde 2022 hizo un cambio grandísimo en las clasificaciones, grandísimo, que queda opacado por el hecho de que luchó por 4 años seguidos con Max Verstappen, que es un piloto descomunal a una vuelta. Pero si uno se pone a analizar las clasificaciones de Checo Pérez esos años,
va a llegar a la conclusión, va a llegar a esta conclusión. Y uno me va a decir, pero no, si Checo en Red Bull en 2023, 2024 quedaba fuera en Q1, quedaba fuera en Q2. Sí, quedaba fuera en Q1 y quedaba fuera en Q2 cuando ya no se sentía cómodo con el auto. Cuando ya pasaban ese primer tercio de temporada donde Red Bull aplicaba las mejoras y el auto se desbalanceaba completamente y Verstappen se sentía más cómodo y Checo menos cómodo. Ahí es cuando cambiaba todo. Y sí, ahí sí se podía ver que Checo quedaba fuera en Q1, en Q2, que clasificaba mal. Pero si uno se pone a ver las clasificaciones de las primeras 6 o 7 carreras de cada temporada, desde 2022 a 2024, podemos ver resultados como la pole de Miami, las dos poles de Jeddah, la clasificación de Japón de 2024. La última vez que Checo había corrido en Japón, había quedado a 60 milésimas de Verstappen, cuando todavía, repito, estaba cómodo con el auto. Y si bien no le ganaba mucho a Verstappen, era diferente, ya quedaba a 1 o 2 décimas de Verstappen. Entonces, ahora Checo este año está teniendo la posibilidad de demostrar eso. Y Bottas es un piloto que es muy rápido a una vuelta, muy rápido, porque de hecho le hacía frente a Lewis Hamilton en una vuelta, pero que lamentablemente no es un gran largador, no es un gran gestor de neumáticos, no es un gran gestor de estrategias, y tampoco es un gran piloto en el cuerpo a cuerpo. Es un piloto que suele defender mal, que suele tener problemas para adelantar. Entonces, Checo en Australia le sacó 6 décimas a Bottas en la clasificación. Una locura. Después en la carrera, bueno, Bottas abandonó, no se pudo ver el panorama completo. En China, Checo habiendo tenido prácticamente 2 sesiones menos, tuvo 2 oportunidades de adelantarlo a Bottas en la carrera y ambas veces que se quedó a 1 segundo de Bottas, tuvo problemas con el deployment de energía. No pudo adelantarlo, la primera vez perdió 3 segundos, la segunda vez perdió como 15. Por eso Checo quedó tan atrás de Bottas en la carrera de China. Ahora en Suzuka, Checo le saca 2 décimas a Bottas, clasifica en la posición que tiene que clasificar, adelante de Bottas, adelante de ambos Aston Martin, lo cual es un gran resultado. Y a priori uno dice, bueno, si ya la parte más difícil para Checo ya está solucionada, la carrera debería ser más de lo mismo. Dicho y hecho, fue más de lo mismo. La largada fue buena, ganó una posición con Nico Hülkenberg. De hecho, pelea ahí en la primera vuelta con Albon y con Berman. Si están suscritos al canal van a ver seguramente mi onboard que ya la publiqué. Y después de eso, Checo a las 2 o 3 vueltas, que más o menos se mantiene a la par del grupo, declara por la radio algo así como somos más rápidos que Albon, vayamos a por él. Lo que pasa es que Checo por ahí venía con la imagen de Australia, de China, donde ya automáticamente se despegaban del grupo, del grupo de la media tabla, y ahora como que ya más o menos no desentonaba tanto, como que dentro de todo les podía seguir el ritmo. Obviamente Albon por ahí giraba más rápido, pero no eran todas las vueltas igual. Por ahí Albon en la primera vuelta giraba 2 décimas más rápido que Checo, después 6 décimas, después 8 décimas. Por las declaraciones que Checo lo que él dice es que cada vuelta ellos iban un poco más rápido y Checo no podía seguirles ese ritmo. Que al principio parecía que sí podía seguirles, que sí podía alcanzarlos, pero que después eventualmente con el tiempo los Williams, los Audi, etcétera, empezaban a bajar sus tiempos y Checo se tenía que conformar con lo que tenía. De hecho, por ejemplo, gana una posición con Hülkenberg que largó muy mal y a las 2 o 3 vueltas lo adelanta con demasiada facilidad el alemán, sin que Checo tenga opción alguna de defenderse. Cuestión que Checo, dentro de todo, se mantiene en el grupo porque cuando los pilotos de la media tabla hacen sus paradas en boxes, salen luchando con Checo. O sea, Checo estaba en su ventana de parada, es decir, estaba a menos de 20 segundos de los Williams, de los Haas, de los Toro Rosso, de los Visa Cash. Que uno dice, bueno, pero es normal. Sí, pero no es tan normal porque si pensamos en China, si pensamos en Australia, si pensamos en lo que venía haciendo Cadillac, no tenía chance de estar ni siquiera en la ventana de parada en boxes de estos pilotos, porque las carreras anteriores Checo iba a 1 segundo y medio o 2 segundos más lento que los autos de adelante, que ni siquiera te digo que los autos de punta, que los siguientes autos, que son el Williams, Haas, etcétera, ¿no? Entonces, ya ahí
ya ves un avance. Y lo que hace bien Checo es que los demás pilotos, Stroll, Alonso, Bottas, están en una liga aparte. Checo no corrió absolutamente con nadie hoy, ayer. Porque Alonso, Stroll y Bottas tenían su pelea entre ellos tres y Checo estaba en el medio. Tenía la misma distancia con los de abajo que con los de arriba. Entonces, cuando estos pilotos que paran en boxes de la media tabla caen atrás de Checo, no pelean también con Bottas, con Alonso, con Stroll, solo tienen a Checo adelante. Entonces, eso también te demuestra lo diferenciado que estaba Checo con respecto a su competencia o a su teórica competencia, que era en este caso Alonso, Stroll y Bottas, como bien digo. Entonces, también hay que mencionar que Checo en este caso tuvo mucha suerte con un safety car. Sale un safety car justo en esta ventana de parada en boxes. Bottas, que había arrancado con el compuesto duro y que a su vez paró primero que Checo, fue como bien decía antes, cosas que pasan cuando haces un mal setup, cuando no puedes gestionar bien la degradación, hacer una buena optimización, un buen trade-off entre un setup de clasificación y de carrera. Bottas, que había arrancado con el compuesto duro, para antes en boxes que Checo, que tenía el compuesto medio. A Bottas lo perjudica este safety car con el abandono de Oliver Berman. Y Checo, que en este caso, en este tiempo venía luchando, por así decirlo, con Colapinto, con un par de pilotos que venían parando en boxes. Bueno, de la nada se vuelve a poner ciertamente en competencia porque tiene una parada gratis relativamente y vuelve a juntarse todo. Que a su vez menciona para aprovechar como argentino que lo que le pasa a Colapinto me hace acordar mucho a lo que le pasaba a Checo. Colapinto tuvo mucha mala suerte con este safety car, eh, pero la realidad es que es un problema que se buscó él el sábado. Lo que le pasaba a Checo en 2023, 2024, cuando el auto se iba de su comodidad, pasaba esto de que clasificaba mal, al día siguiente tenía que remontar atrás y siempre, eventualmente, en algún momento tenía mala suerte. ¿Por qué? O porque alguien lo chocaba en la largada, o porque tenía que hacer una estrategia alternativa, o porque tenía tráfico y tenía que usar las gomas para poder pasar a estos pilotos. Y eventualmente, con tantos factores externos, estando en el medio del pelotón, vas a tener mala suerte, estás más propenso a tener esta mala suerte. Y es efectivamente lo que le sucedió lo que le sucedió a Colapinto. Que si bien tuvo una mala clasificación y tenía un buen ritmo de carrera, estaba atrás de Lawson. Era más rápido que Lawson. Pero bueno, clasificando mal, tuvo que hacer una estrategia alternativa. Tuvo que parar antes para poder hacerle un undercut a Lawson. Lo cual, claro, si vos hubieses estado adelante de Lawson, no hubieses tenido que parar antes, no hubieses tenido que probar una estrategia alternativa. Era una historia diferente y por ahí. Y en China pasó lo mismo. En China Colapinto no llegó a Q3, largó con el compuesto duro para probar una estrategia alternativa, sabiendo que ante un safety car tempranero ibas a sufrir. Efectivamente le pasó eso. Salió con el compuesto duro en China, salió un safety car tempranero y tuvo que correr después con el compuesto duro cuando todos estaban ya parados en boxes. Son los riesgos que corres cuando probás cosas diferentes, cuando clasificas mal. Colapinto tiene ritmo, tiene potencial para sumar más puntos. Lamentablemente va a tener que mejorar los sábados. Es algo que le pasaba mucho a Checo también en sus primeros años en Fórmula 1, cuando no terminaba de agarrarle la vuelta a la clasificación. Que incluso Hülkenberg le solía ganar seguido, Ocon le solía ganar seguido. Después con Verstappen ya es otra historia aparte. Dicho esto, Checo hace esta parada en safety car, se reúne de vuelta con todo el grupo y hace un stint muy bueno también. Vuelve a estar cerca de algo en las primeras vueltas, vuelve a lanzar el mismo comentario motivador diciendo: somos más rápidos que Albon, lo vamos a alcanzar. Con el pasar de las vueltas, Albon empieza a pisar un poco más. Cuando los gaps se empiezan a abrir, Albon puede también pisar un poco más, puede aflojar con su management, con su lift and coast, y hace tiempos de vuelta más competitivos. Checo, haciendo lo que podía, termina a unos 20 segundos de Colapinto en la carrera. Porque, bueno, después Albon paró muchas veces en boxes y demás. Pero en promedio, la diferencia de vuelta a este segundo stint era de unas 7 u 8 décimas por vuelta. Por ahí Checo te hacía un 36-0
y Albon te hacía un 35-2, un 35-3, a veces un 35-4. Pero cada tanto Albon tiraba una vuelta, un 34-9, y Checo ahí se quedaba lejísimos, ¿entendés? Entonces, ¿estaba más cerca Cadillac de los equipos de media tabla? Sí. ¿Qué tan cerca? Muy lejos todavía. Todavía muy lejos, por lo menos para sumar puntos. Hoy Checo maximizó su resultado, y yo estoy muy contento con la carrera que hizo, aunque el resultado demuestra lo contrario, porque vos decís un 17º puesto, Bottas la semana pasada quedó 13º haciendo una carrera pésima. No pésima, pero una carrera muy mediocre, en la que tuvo mucha suerte y por abandonos, por factores externos y demás, quedó 13º. Checo hoy hizo un carrerón, hizo unos stints que incluso el ingeniero quedó sorprendido con él y quedó 17º. Son cosas que pasan en la Fórmula 1 y que pasaron siempre. Entonces, se supone que, por como dijo Bottas, este parate de un mes, estas 2 carreras que no se van a correr, lo favorecen a Cadillac porque van a tener más tiempo para traer estas supuestas mejoras que van a ser muy grandes para Miami. ¿Qué tan grandes van a ser? Es imposible saberlo, es imposible saber qué van a traer los otros equipos, porque por ahí Cadillac trae unas mejoras muy buenas, ganan un segundo, pero los otros equipos que también traían mejoras ganan otro medio segundo, entonces tampoco te terminas de acercar tanto. No sé, en algunas entrevistas Checo menciona que su objetivo es estar peleando por los puntos para fin de año, pero después también dicen que a veces como que para mitad de año ya pretenden estar sumando puntos. Es difícil de poder dar una predicción. A mí me encantaría que para Mónaco ya puedan pasar a Q2. Que che, con un piloto que le encanta los circuitos urbanos, que están buenos en Mónaco, etcétera, pueda por lo menos pasar a Q2 en Mónaco. Miami es un circuito que es local no solo para Cadillac, sino en cierta parte también por toda la gente latina que tiene para Checo, porque Miami es un circuito donde siempre tuvo mucho apoyo y es un circuito donde fue bien. En 2022 hizo una buena carrera, lamentablemente tuvo problemas de motor y terminó cuarto. En 2023 hizo la pole position, lamentablemente se podría haber puesto líder del campeonato, Verstappen hizo un carrerón y Checo ahí ya empezaba a tener problemas adaptándose a ese RB19, perdón. Y en 2024 que también tuvo una buena carrera, pero era parecida al 2023. Hizo una buena clasificación, clasificó tercero, hizo una buena sprint, terminó tercero. En la carrera después terminó cuarto. En realidad terminó quinto, pero con una penalización subió al cuarto puesto. Pero tampoco había terminado muy lejos de Verstappen, terminó con unos 8 segundos. Entonces, es un circuito que le va bien a Checo, es un circuito que a Bottas no le termina de favorecer, porque con Alfa Romeo en 2022 podría haber tenido un resultado muy bueno y no lo tuvo. En 2023 y 2024, ya teniendo autos peores, obviamente, tampoco pudo concretar buenos resultados. Yo creo que es un buen resultado para que Checo siga demostrando este momentum que lleva, que siga motivado y va a ser vital que Cadillac traiga mejoras interesantes y que por lo menos los hagan pelear un poco más. Que Checo sienta que si él extrae el 105% del auto, puede llegar a pelear no te digo por los puntos, pero llegar a estar 11, 12, 13 y que con algún abandono la suerte le favorezca y ahí sí pueda entrar a los puntos. Pero va a ser vital que Cadillac se esmere en estas actualizaciones, en estas mejoras, para que no afecte la mentalidad de Checo. Porque Checo ahora viene muy bien, viene con un buen ritmo, con una buena mentalidad, con una buena motivación, pero estas cosas son así. Si Cadillac se empieza a bajar, empieza a ir para abajo, en vez de las mejoras resultan ser peores, tienen problemas de fiabilidad, lo que sea, eventualmente la mentalidad de Checo va a ir para abajo y todo ese ritmo que ahora está pudiendo extraer al auto, por ahí no lo puede extraer más. Entonces, por eso digo que creo que lo que suceda en Miami va a ser vital para ver el desarrollo de Checo a lo largo de la temporada. Es bueno que el compañero sea Bottas porque significa que puedes tener una medición dentro de todo interesante del ritmo del auto. Ya sabes que por lo menos que si le sacas 6 décimas a Bottas en clasificación, significa que hizo las cosas muy bien. Porque si le sacas dos o 3 décimas a Stroll, por decirte un ejemplo, te quedas con dudas, porque si bueno, por ahí Stroll no hizo una buena vuelta, no suele ser el mejor clasificador, no suele ser el mejor en carrera, te quedan dudas. Pero bueno, si vos le ganas a Bottas en clasificación, en carrera, en todas las sesiones sin ningún problema, ya sabes que estás haciendo algo bien.
Y no es que estés contra el mejor Bottas de la historia, pero sigue siendo Valtteri Bottas, sigue siendo mucho más competitivo que si hubiese tenido el compañero, por ejemplo, en mi opinión, a Wang Yusu. Entonces, bueno, el futuro en un mes nos dirá qué va a pasar con Checo, qué va a pasar con Cadillac. De mi parte, yo creo que él hizo un carrerón y creo que te digo, hizo la carrera que más me sorprendió desde Baku 2024, te diría. Porque Australia fue buena, pero abandonó botas, no, todos los autos nuevos, regulaciones nuevas, no puedes analizar mucho. China tuvo problemas de potencia, de energía, de deployment, de tuvo demasiados problemas, era muy difícil de analizar. Y 2024 fue un año complicado, fue un año complicado porque el Red Bull fue muy difícil de manejar para Checo y las únicas carreras donde pudo demostrar algo fue en Monza, en Baku y bueno, y las primeras carreras del año donde hizo podios. Y más bien en Japón, y en Japón hizo una muy buena carrera, por ejemplo. Entonces sí, yo te digo que creo que es la carrera que más me sorprendió de Checo desde este Baku 2024. ¿Qué pasará en un mes? El futuro lo sabrá, nos dirá. Y bueno, y díganme ustedes también qué opinan, qué les parece, qué piensan que puede hacer Cadillac de acá a la carrera siguiente, de acá a mitad de año, de acá a fin de año. Va a ser muy interesante ver cómo mejora también Aston Martin, cómo mejoran los demás equipos y cómo se mantiene Checo respecto a esto durante toda la temporada. Hay que ver. Si a mí me cuesta aguantarlo, verlo pelear las últimas posiciones, no me imagino lo que le costará a Checo. Así que esperemos que pueda luchar con eso mentalmente y que pueda tener un gran cierre, bueno, un gran cierre no, pero una gran continuación de la temporada. No mucho más que eso. Acuérdense de suscribirse, de comentar, de dejar un like y coméntenme qué más les gustaría ver en el futuro ahora que tenemos un mes sin temporada. Les mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.